Y saludamos de inmediato a nuestros invitados esta noche, más que nuestros invitados, nuestros panelistas de esta noche. Francisco Vidal, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches. Gloria de la Fuente también, de Chile 21, muchísimas gracias por estar aquí. Bettina Hort, de Libertad de Desarrollo, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Gracias. Y Gonzalo Miller, buenas noches, gracias por estar aquí. La Araucanía se toma nuevamente la agenda, que ausente estaba la Araucanía en la agenda general, bueno, en los hechos de las últimas 24 horas, y es más, quizás la última semana, que venía increciendo, parece ser que así es, y el propio ministro Pérez decidió dar una señal política potente al anunciar un viaje y al hacer un viaje a los 2 días de ser ministro. Gloria, ¿cómo lees tú lo que está ocurriendo allí, políticamente y también desde el punto de vista policial, si se quiere? Yo creo que es de suma gravedad, y yo creo particularmente las señales que uno vio ayer. O sea, es durísimo ver ciudadanos enfrentados con ciudadanos en unas circunstancias como esta, ¿no? Y ver que efectivamente hay una suerte de discusión. Uno podría discutir las razones por las cuales esto se produjo, pero una suerte de descontrol que yo creo que vale la pena poner el acento en que es necesario buscar caminos de salida, buscar caminos de diálogo. Hace un tiempo atrás, y finalmente fue algo que fracasó, el plan Araucanía finalmente que había sido anunciado por el primer ministro que tuvo esta administración, finalmente eso fracasó, no logró llegar a puerto, y creo que hoy día estamos en una situación muy complicada que merece de alguna manera un mejor análisis, porque lo que no puede pasar es que se rompa el diálogo. Bettina, ¿cómo lo ves tú? Habitantes, ciudadanos de a pie, unos contra otros, ¿cómo se llama eso? A ver, yo creo que también hay sectores que acá simplemente ya han perdido la paciencia. Cuando ven los municipios tomados, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay gente que hoy día necesita las municipalidades para poder hacer trámites, para acceder a distintos beneficios. La verdad que la desesperación también finalmente yo creo que es lo que hace reaccionar a ciertos sectores que hace tiempo ya veían ver cómo se estaba deteriorando el clima en la Araucanía. Pero yo creo que acá siempre se pone el foco, lo planteaba también Gloria, en el tema del diálogo, ¿no es cierto? La verdad que han habido muchísimos diálogos. Yo creo que hay que separar lo que es diálogo, lo que es política indígena, de lo que francamente es violencia, terrorismo y finalmente cómo ciertos sectores minoritarios radicalizados se han tomado un sector del país que simplemente no han dado tregua. Hemos visto descarrilamiento de trenes, hemos visto incendio de iglesias, de colegios. Eso ya no es un problema de política indígena, es un problema de violencia y terrorismo, y hay que separar las aguas y hay que separar y avanzar en los dos caminos por separado, porque acá también se está, a partir de un grupo minoritario, extendiendo a todo un pueblo mapuche que injustamente también cargan con eso, ¿no es cierto? Muchos de los mapuches están en contra de la violencia que ven en la Araucanía, no lo ven como un mecanismo válido. Entonces yo creo que es importante avanzar en ambos frentes, pero esto no es un problema de diálogo, es un problema de cómo institucionalmente el Estado de Derecho se vuelve a instalar en la Araucanía. Se le abre un nuevo frente, Gonzalo, miren al gobierno, un frente que hace un mes no estaba, y puede ser un frente que se tome la agenda de manera muy fuerte, muy agresiva. Sin duda, mis primeras palabras, primero con la comunidad, sobre todo con la comunidad de Ercilla. Mandarle un abrazo, especialmente a la persona de su alcalde, José Vilugrón. Vimos cómo la violencia arrasó con una municipalidad sencilla, como muchas de nuestro país, y resulta que quedó sin nada. Las palabras del propio alcalde de Vilugrón dice, mira, si nuestra municipalidad era muy sencilla, pero era lo que teníamos. Y hoy día no tenemos nada. Entonces, porque claro, nosotros la miramos desde lejos y resulta que esas personas están mirando que es lo que tenían, hoy día lo perdieron. Y hoy día, como decía Bettina, el rol de los municipios está siendo clave en la entrega de ayuda en múltiples dimensiones. Por lo tanto, que sean el foco de la violencia o de la destrucción es doblemente condenable. ¿Aquí hay un fracaso del Estado de Derecho? Sí. ¿Hay una deuda histórica? También. Pero nos sigue penando que no podemos lograr una condena de la violencia sin matices, venga de quien venga. ¿Y hay a tu juicio? Entonces, como no logramos esa condena, siempre se enreda. Entonces, depende, al final del día, y lamentablemente la política termina mirando de dónde viene la violencia para ver con qué fuerza la condena o con qué fuerza no la condena. Y en esto estoy aquí también opera ser generoso. Pero yo creo que hay suficientes elementos ya para determinar ahí que hay conductas violentas minoritarias, como decía Bettina, sí, minoritarias, pero que son persistentes y que van creciendo, van en escalada. Entonces dice, bueno, ¿de qué manera esas comunidades desesperadas, finalmente el fracaso del Estado, porque no es ni siquiera capaz de brindar seguridad, que es el objetivo mínimo que se le puede pedir a un Estado organizado, lo mínimo? Entonces, cuando uno empieza a hablar de Estado fallido en la Araucanía, lo vincula a estas dimensiones. Obviamente que estas dimensiones no es toda la realidad de la Araucanía.
es una realidad mucho más compleja. Entonces, no es para ponerlo en blanco y negro, pero está presente. Y así como esta violencia está presente en la Araucanía, no cerremos los ojos, también está presente en muchos lugares de nuestro país. Y por eso que yo creo que nos sigue penando el ser incapaces, como en muchas otras materias, como en pensión, en salud, no lograr resolverla. Se siguen arrastrando, siguen, como las consecuencias las terminan, y las víctimas de esta violencia terminan siendo siempre otros, no el poder, no los políticos, se siguen arrastrando y ya pasan la cuenta. Francisco Vidal, ¿hay terrorismo en la Araucanía? Mira, pensando que íbamos a hablar de este tema, tuve la oportunidad de informarme súper bien, con mis compañeros de partido que son parlamentarios. El senador Quintana, la senadora Parra, la diputada Parra, el diputado Celi. Y además, por una coincidencia, conversé con el ex gobernador de Arauco, el Rodrigo Daroch. Entonces, pero largo, no solo yo, Geraldo y muchos más. Y fíjate que lo que percibí es que una situación límite. Parlamentarios de oposición de mi partido. Límite a... Pero no me contestó la primera pregunta para después preguntar el límite a qué. No, te voy a decir, porque voy para allá. Para que una situación de una escalada de violencia que viene de muchos años, pero que, como su nombre lo indica, escalada, Sí. es cada vez mayor. Con un dato de ayer en la noche, que hay una reacción De habitantes. de personas. ciudadanos organizada aparentemente por algunas organizaciones que desnuda la incapacidad del Estado de Derecho, porque el día que nos empecemos a enfrentar entre nosotros y Carabineros mire, ¿se dieron cuenta que la contratoma fue en toque de queda? Sí, pues. Fue eso. 400 personas en la calle, en toque de queda. Y una cosa que me impresionó en lo personal, yo no recordaba, y soy bueno para recordar, la consigna, el que nos salta el mapuche, lo encontré de una violencia racista brutal y que se fueran los indios de la comuna. Si el gobierno, el Estado, no controla eso, esto puede ser tremendo para el país. Y te quiero decir lo siguiente, yo creo que hay un grupo que en su escalada, un grupo radicalizado, que está haciendo cada día más acciones político-militares, claramente. Yo vi esa foto del Mercurio el otro día, no sé si la vieron, los conté, eran como 12 ciudadanos encapuchados, 6 con chaleco antibala y todo con fusiles. Además, no una foto que iba pasando al periodista del Mercurio, sino que la mandaron ellos. Y si tú la agregas, hablo con propiedad, porque cuando yo fui ministro de Interior hace 15 años atrás, esto era, comillas, una cosa completamente distinta. Entonces, me refuerza la idea de la escalada. Lo grave de anoche, hay una reacción frente a la violencia radicalizada. Hay un no tema a ¿Y la veces, solución que cuál es? Para ser clarito. el concepto de terrorismo, Francisco, que a veces es lo que divide las aguas entre poder actuar o no actuar y lo divide en esta grieta política que estamos. ¿Hay actos de terrorismo en la Araucanía? En mi opinión, sí. Pero ojo, lo que descubrí ayer, lo que descubrimos, es que las acciones de terror no son unilaterales, lamentablemente. Gloria, ¿a ti qué te O parece? sea, intentar linchar al comunero en la calle, eso es un acto de terror. Claro, y por eso descarrilar un tren. Y por eso, Pancho, Y descarrilar un tenemos tren, que condenar igual eso. todo tipo de violencia. Exactamente. Cuando dicen el que no salta es Paco, es igualmente violento y clasista que cuando dicen el que no salta es mapuche. Entonces, cuando uno ve que hay parlamentarios que saltan y saltan cuando dicen el que no salta es Paco y saltan igual, entonces uno dice, ojo, es a eso a lo que me refiero cuando no hemos logrado construir una condena. Gonzalo, Gloria, yo le doy la palabra a Justo Gloria. la línea de lo ¿Hay que decía la Betina. ¿Hay terrorismo, coincides con Es Francisco Vidal? que yo creo que hay actos que uno podría calificar desde el punto de vista de lo que hemos visto hasta ahora como actos de características terroristas. actos de terrorismo, tú juicio. Pero ¿Qué yo creo, balear? el punto ¿Qué es... balear sí. una propiedad? Por eso que quiero Ahora, saber, porque el punto es el que aunque siguiente, parezca que el curioso, punto, sí, el no punto todos es el coinciden en siguiente. eso. El punto es el siguiente, es que creo que, como lo decía la Betina hace un rato atrás, y creo que ese es el punto finalmente, es que hay que ser capaces de aislar la protesta
pacífica, que han tenido muchos por lo demás en la Araucanía a propósito de las demandas del pueblo mapuche que me parecen absolutamente legítimas. De actos aislados, probablemente como dice Francisco, en escalada, pero actos al fin y al cabo que creo que son aislados. El problema es que si esto se desata, si no hay posibilidad de verdad de controlar esto de manera adecuada, esto puede terminar de cualquier manera, porque me parece igualmente grave también que haya personas que llamen, probablemente todos escucharon los audios, de personas llamando a juntarse en una plaza, por lo más en toque de queda, y que estén llamando efectivamente a las personas a armarse con palos, con lo que sea, para poder ir a atacar a otras personas, por lo demás. Entonces me parece que eso es igualmente grave. Y por lo tanto, creo que lo que corresponde es aislar los hechos de violencia de las situaciones que tienen que ver con las demandas legítimas de los pueblos originarios, el pueblo mapuche en particular, en el largo plazo. Hacerse cargo de los incumplimientos del Estado respecto a las cosas que no han ocurrido, del fracaso de la política pública en esa materia, de manera tal de poder encontrar formas de enfrentar esto adecuadamente. Y creo que eso no ha sucedido. Por eso decía, iba lo del plan Araucanía al principio, ¿no? Al principio del gobierno esto parecía una súper buena noticia. Ocurre lo de Camilo Catrillanca y finalmente retrocedimos a foja cero. ¿Por qué? Porque también hubo mucha... en general la autoridad fue muy timorata para enfrentar de manera adecuada también esa situación. Y eso obviamente hace que la rabia crezca y obviamente genera esta situación que hoy en día parece fuera de control, pero creo que lo necesario es que las autoridades ahí pongan lo que corresponde, digamos. Betina, si se empieza a hablar de violencia sin matices y que hay coincidencia de que hay actos terroristas, no que necesariamente el terrorismo copó la región, ni mucho menos, pero que hay actos terroristas. Y no lo creo. Esos consensos son un paso adelante para poder hacer una discusión en un nuevo plano. ¿Qué te parece a ti? Es que yo no veo tanto consenso, porque la verdad que... ¿En esta mesa o en el país? En esta mesa hay matices y en el país también no veo tanto consenso, porque la verdad que estamos todos de acuerdo que hay escalada, ¿no es cierto? Pero todavía hablamos de casos aislados y la verdad que si vemos los últimos 10 días no podemos seguir hablando de casos aislados. O sea, incendiar los colegios, descarrilamiento de un tren, eso no es una protesta que se salió de las manos, eso es un acto terrorista y como tal hay que enfrentarlo. Y además también tenemos un tema de lenguaje acá. Se instala desde estos sectores que esto es producto de una respuesta a presos políticos. La gente que hoy día está presa y que está en huelga de hambre y que está en las cárceles es porque están cumpliendo una condena o porque están en proceso. Gente que está procesada por asesinato, por homicidio. La verdad que cuando ciertos sectores dicen que esos son presos políticos, esos no son presos políticos, son delincuentes y tienen que estar en la cárcel, independiente cuál es su origen, si son pueblos indígenas o no pueblos indígenas. Acá la ley tiene que ser para todos. Entonces, la verdad que llevamos, no sé, 20 años hablando de que está escalando, de eventos aislados, pero la verdad que hoy en día lo que hemos visto en las últimas 2 o 3 semanas es una cosa que ya no lo podemos ver como aislado, sino es que ya más bien una cosa que se instaló, saben cómo operar. Yo sigo creyendo que efectivamente son fracciones radicalizadas del movimiento mapuche, pero son fracciones que hoy día tienen ese sector del país bajo amenaza, en pobreza, y lo poco que tienen las personas, como decía recién Gonzalo, en el tema de la Municipalidad de Ercilla, van quedando con nada finalmente. Entonces ellos mismos están atacando a sus pares. ¿Ustedes creen que el ministro del Interior decía aquí, bueno, que se van a abocar y van a poner nuevamente el ojo allí? ¿Ustedes creen que por dónde pasa la solución más allá del diálogo, que es obvio, pero que está roto, por obvio también se desconoce y no se practica? ¿Ustedes creen que debería reforzarse, por ejemplo, la acción de la policía? Pero mira, si no nos enredemos, es que hay 2 cosas simultáneas. Esto se resuelve políticamente y paralelo aplicando la ley y el Estado de Derecho. No es lo uno o lo otro, son las 2 cosas simultáneas. Así se entiende un país civilizado. Pero para eso tiene que haber una voluntad. Porque cuando ven que hay algún sector que ampara esa violencia o que la legitima o que le da contexto, finalmente ven que pueden persistir porque van a tener cierto eco político. Por eso yo pongo el punto de que está bien, hay un consenso, pero ese consenso tiene que traducirse en hechos. Porque tú tienes razón, Pancho. O sea, aquí, obviamente que, además, dentro de las propias comunidades, ¿no es cierto?, los más violentos son los principales instigadores de que no resulte ningún diálogo. Yo conozco el caso, resultando el diálogo de militantes de mi partido de Mapuche que han sido amenazados por los grupos radicalizados. ¿Por qué? Que están con custodia. Entonces, ¿de qué me hablan a mí? Por eso yo discrepo de que dicen, a ver, ¿qué es lo que hay aquí? Hay un grupo radicalizado que está usando todas las formas de lucha. 1, se le aplica la ley y el derecho.
Y si alguien me sale para contrarrestar a ese grupo intentando linchar a unos comuneros que estaban en una municipalidad, se le aplica todo el rigor de la ley. Pero eso es lo que corresponde a un Estado de Derecho. Y al Bueno, mismo pero tiempo... aquí nos falta... Pero no ha y al mismo pasado. tiempo- Mira lo que llegamos, po. Pero finalmente ni siquiera los casos más graves de la Araucanía logran tener justicia. Ni siquiera los casos más graves. Entonces, así como el caso Catrillanca se mantiene abierto, hay otros casos también con víctimas de lado y lado que se mantienen abiertos. Entonces dice, bueno, cuando la y eso justicia es el tarda espacio tanto, que abre el al espacio final para deja de ser escalar, justicia finalmente, y eso es lo que va incubando esa frustración en todas las personas. En la Araucanía va incubando esa frustración. Al final, incluso algunas de las personas que están ahí, y la decían, rabia. lo más peligroso es tener un carabinero de guardia. Lo más peligroso, porque significa que tú puedes ser Pero la víctima, frustración y la puedes ser rabia, víctima. Gonzalo, porque cuando finalmente esto se termina transformando, que yo creo que es el problema finalmente en Chile, se termina transformando en un problema contra una etnia y la gente que no es salta un problema diciendo... contra la etnia. Pero cuando se termina transformando en una Por eso cuestión no así hay que y hacerle genera... juego al terrorismo como que siempre fuera contra entonces yo una creo etnia. que en eso también hay que ser súper tajante respecto a al que en un país como el nuestro no se puede permitir actos racistas como el que vimos ayer. No, o sea, ni no racista, es posible. ni clasista. Por de eso ningún que tipo. yo lo veo es como una posible. escalada. Y hay que también, así como se tiene que condenar la violencia en esas circunstancias que me parece que es bien brutal, también hay que condenar esos actos de racismo, porque si no va a ser muy difícil. Los países que han logrado encuentro con esto, países como Nueva Zelanda que han logrado encuentro y respeto a sus pueblos originarios, respeto a la vida de las personas que no pertenecen a esas etnias, finalmente lo logran con un acuerdo político relevante donde se reconoce el estatus de esos pueblos originarios. En Chile eso está pendiente hace tanto tiempo, en rigor. Antes hablábamos, y a principios de los 90, hablábamos de reconocimiento constitucional a los pueblos originarios, Llevamos y había 30 sectores que siempre eran refractarios a ello. Hoy en día parece que esa demanda está en el piso respecto a la escalada de las demandas. Entonces, creo que es un momento adecuado para ponerle punto y coto a aquello y reconocer también de el hecho, está fracaso de la presentada política esa reforma. pública en eso. Sí, pero yo insisto, lo que estamos viendo en la Araucanía ahora no es una respuesta a una política pública que estén tratando de impulsar. Esto es lícitamente terrorismo, es violencia. Y yo creo que falta también, porque cuando uno ve desde afuera, el pueblo mapuche, es el pueblo mapuche el terrorista, ¿no es cierto? Entonces yo creo que también falta desde el mismo pueblo mapuche separarse de esos grupos más radicalizados. Yo creo que también había faltado con fuerza instalar la idea de que esos grupos radicalizados no representan la inmensa mayoría, que por lo demás la inmensa mayoría de los mapuches viven en Santiago, viven en centros urbanos, no son parte de esas comunidades en la ruralidad. Entonces también hay un trabajo que hacer, efectivamente diferenciar los grupos radicalizados con lo que es la gran mayoría del pueblo mapuche, que es gente que quiere vivir en paz. Déjeme cambiarlo de Y tema. no legitimar bajo ningún punto de vista tampoco la acción de civiles respecto a este tipo de circunstancias. O sea, el ni Estado esa de ni Derecho otra que opera, circunstancia. el Estado de Derecho que opera es un Estado que no puede permitir que grupos radicalizados vayan en contra de otra etnia porque finalmente Ni no los están de unos acuerdo. ni los otros. No corresponde. Eso es lo correcto. Francisco Vidal, el único de esta mesa que ha estado en cambios de gabinete como protagonista. Doctorado. ¿Cómo? Doctorado. Sí, Entrando y saliendo. Entrando y saliendo. entrando y saliendo, claro. Algunos dicen que es doctorado en sellitas musicales, pero eso es mucho. Pero, No, yo canté en distintos coros. sí, exactamente. Ya, pero fuera de todo bromas, ¿con qué sensación se queda Francisco Vidal y el resto de la mesa? ¿Cómo lee políticamente el cambio de gabinete que hizo el presidente Piñera en la semana reciente? Leyendo todas las entrevistas de hoy día y parte de tu entrevista al ministro Pérez, está claro. Este es un gabinete, un diseño. Ordenemos la casa, agrupemos las huestes, la derecha. ¿Vamos? Esto se coloca a un perfil claramente de derecha del ministro de Interior, tú le preguntaste también, con una diferencia sustantiva con el anterior en varios aspectos, tanto de la memoria como del presente. Y el objetivo dicho por el ministro, lo aprovecho de repetir aquí, es agrupar a la fuerza, ordenarse, administrar los 20 meses que le quedan con las fuerzas agrupadas, atrincheradas. Y yo le agrego que esto es un gabinete para el rechazo, para agrupar, para que la derecha, que sabe que va a perder hasta hoy, puede cambiar el plebiscito, saque a lo menos un tercio, eso lo proyecta a la constituyente, para sacar también un tercio allí a lo menos, y ejercer el veto, producto del acuerdo que firmamos el 15 de noviembre, en que dice que 2/3 no bastan para cierta orientación, tienes que considerar al tercio a la minoría. Y yo creo que es un diseño impecable. Y de hecho, tú lo hacías notar, yo quería argumentar también, en la encuesta académica, que es súper regalona, pero vamos a seguir esa encuesta, el presidente sube 8 puntos, pero lo más relevante es cómo la gente de derecha vuelve a
encandilarse con el gobierno. Bueno, y era que no, pues. Si Blumel era un pájaro raro al lado de Víctor Pérez, pensando en el ADN de la derecha. Blumel decía apruebo, Víctor Pérez dice rechazo. Blumel habla de dictadura militar. No sé si lo preguntaste, pero yo creo que Víctor Pérez habla de gobierno militar. No lo dijo puntualmente, no sé, Ya. no sé cómo lo... Entonces son matices, diría Walker. ¿Puedo hacer un comentario? Es que Betina. ahora que nombran este gabinete, hablan del gabinete de rechazo. Y nunca te escuchaba hablar antes del gabinete de la prueba. Es como ahora surgió en la temática. No, porque es evidente, pues. No, no es evidente. Para mí. Porque clarísimo. antes cuando era claramente un gabinete que estaba más por el apruebo, no era un tema. Pero ahora que es por el rechazo, parece que les molesta. Entonces solamente les molesta No, cuando es es contrario a lo que legítimo, ustedes es piensan. legítimo que Ahora, se yo creo agrupen. que acá el gobierno ha dado todas las señales también de presidencia respecto al plebiscito. Respecto de la opción del plebiscito de apruebo o rechazo. Y yo creo que eso es finalmente lo que tiene que hacer cualquier gobierno y en eso han seguido trabajando. Ahora, yo creo que efectivamente, como dice Pancho, el cambio de gabinete en buena parte obedece a un orden interno, ¿no es cierto? Pero también para enfrentar en forma cohesionada una oposición y también invitar al diálogo. O sea, todos le han reconocido al nuevo ministro de Interior, a Víctor Pérez, su capacidad de diálogo en el Senado con distintos sectores, por lo cual también es una persona que tiene una llegada quizás a sectores y con un bagaje político más largo y más amplio de lo que tenía el anterior ministro del Interior, que en esta nueva etapa es absolutamente necesario. Yo tengo la impresión que este es un gabinete, a diferencia de Pancho, me parece que puede ser muy aventurado rápidamente señalar que este es un gabinete para el rechazo, pero sí creo que claramente es un gabinete para ordenar una coalición donde unos ganaron y otros perdieron. Me parece que eso está claro. O sea, ganó la UDI y ganó la UDI en función también del rechazo que había, o más bien el reclamo que había hecho permanente en el gobierno. El gobierno se quedó muy solo en las últimas semanas a propósito de la aprobación del 10% del retiro de la AFP, y lo que hace finalmente este gabinete es ordenar las huestes internas, porque obviamente una coalición, un gobierno que no tiene una coalición alineada, más aún los desafíos que tiene esta administración de pasar la pandemia, de hacer frente a la crisis económica, de salud, enfrentar un plebiscito como el que vamos a tener de manera ajustada y ordenada, creo que era un desafío, y para eso el gobierno tuvo que ceder. Evidentemente, esto es ceder algo de poder también para poder tratar de ordenar la casa, pero creo que el principal desafío va a ser de ahora en adelante el mostrar, más allá de que haya una mayoría dentro, porque en el final uno en el comité político tiene, por lo menos de los ministros de la moneda, tiene un ministro arrepentido respecto al apruebo, un ministro que claramente ha estado por el rechazo y un ministro que uno podría decir ha estado siempre por el apruebo, más allá de que tengan que tener presidencia en este tiempo. Lo que uno espera es que en los próximos días, a propósito que hay que generar algunas reformas legales para poder enfrentar de mejor manera el plebiscito, es que éstas se produzcan. Y para eso tenemos no más de 3 semanas. Gonzalo Miller. Sí, me llama la atención que hay una parte de la izquierda que echa de menos a los ministros denominados como más blandos, más dialogantes, ¿no? Y que Pero estaban era por la más prueba. dialogante, Blumel. Sí, pero resulta que le hicieron la vida imposible, pues le negaron la sal y el agua, no le prestaron, no lo ayudaron en nada. Ya aprobamos todos los proyectos, los tuvimos que mejorar. Pancho, cuesta creer de que uno tanta lagrimeo respecto a lo que se fue y respecto a lo que Yo llegó. prefiero una derecha liberal que una derecha sí, reaccionaria. pero resulta que a la derecha liberal, como la denominas tú, la trataron pésimo. Le dieron muy poco oxígeno y ahora la están llorando. Bueno, No, yo está creo bien. que lo que sí, Está bien. y recojo Pero el punto, ojo, recojo el punto de lo que hace Gonzalo, Gloria. perdona, pero respecto a tu punto, ojo, porque aquí hubo y ha habido siempre disposición, lo discutimos hace un par de días atrás, disposición de la oposición respecto a las medidas que se han ido tomando en función de las medidas económicas. Aún no estando en acuerdo con todas las medidas, ha habido voluntad del oficialismo, o sea, de la oposición en general para poder aprobar las medidas. Eso De una parte. no ha pasado que no. De una parte Pero de la seguridad oposición. La única Pero bueno, discusión pero sustantiva que se hacer el produjo fue a balance. propósito Gonzalo del Miller, 10%. Ha habido, en verdad, hay distintas oposiciones, algunas más duras, que lo han negado todo, otras que se han allanado en algunas Y hay materias. distintas derechas Hay también. distintas. Una más dialogante y otra más dura. Halcones y palomas. En este caso, eso es los halcones y palomas más viejos. Altura de halcón en algún minuto en algún gobierno. Por eso te digo, sí, es la creatividad que es poca en este país. Y usted va a decir ahora que una paloma. No, era un Está patito, convertido en nomás. paloma ahora. No, pues todos. Yo creo que son imágenes que se juegan y Un jilguero. está bien que se juegue. Pero yo creo que lo que sí es evidente es un nuevo trato. De hecho, a mí una muy buena señal hoy día en la mañana se reunieron un día domingo, ¿no es cierto? Casi 3 horas los jefes de bancada, como no se habían reunido hace mucho tiempo, con el ministro secretario general de la Presidencia para ordenar la semana. Algo que pareciera de perogrullo,
resulta que es una muy buena señal porque están ordenando una agenda que tiene prioridades. Si finalmente los diálogo costos, que se había suspendido además al interior del los gobierno. costos de un gobierno desordenado o de bancadas divididas no los paga el gobierno y no los paga la oposición. El gobierno los paga en popularidad, que da lo mismo. Los pagan los chilenos, porque se retrasan las soluciones para los problemas que tienen, se retrasan las agendas. Eso es lo que había que recuperar. Entonces, recuperado eso, ¡pum!, hay que avanzar en mejora y parece que hay que abrir diálogo. Entonces, por eso a mí me preocupa cuando tanto discurso del rechazo, tanto discurso de los duros, si lo que necesitamos recuperar es diálogo. Unidad y diálogo, lo ha hecho el ministro del Interior desde que pisó la moneda, ha abierto la puerta al diálogo, a abrirlo. Sobre todo en un tema que es tan importante como la reforma de pensiones. En ese tema, si de verdad queremos hacernos cargo de la ineficacia de la política en general, de los últimos 3, 4 gobiernos que han prometido reformas a las pensiones sin hacerlas, yo creo que casi como hay un deber ético y moral de abordar la reforma a pensiones aquí, ahora. ¿Por qué? Porque resulta que estamos hablando de cómo asegurar los ingresos, cómo tratar de defender el empleo, y está bien, para el mundo activo eso está perfecto, pero hay, por el otro lado, 800.000 pensionados que solamente pueden ver una mejora en materia ¿de qué? En materia de que se mejore la reforma de pensiones. Porque el otro mundo, el del pilar básico solidario, tuvo una pequeña mejora. Una pequeña mejora. 50%. De 50%. Es que está bien, 50%. Era del 20% y los obstruccionistas logramos que fuera del 50%. ¿Sabes, Matías? Lo que pasa es que hay que tener ojo con eso, porque se dice 50% y suena mucho. Y cualquier persona que recibe la pensión básica solidaria sabe que se aumentó un poco la pensión, se hizo un pequeño esfuerzo, porque están recibiendo montos de 110 a 165. Eso es, pues. Ese es el resultado 50 lucas más. Entonces, yo creo que también, y aquí quiero recalcar algo, a mí me ha gustado el debut del vocero. Se lo voy a poner como un punto. Primero, reconocimiento de los errores, rápido, cambio del tono, dialogante. Y yo creo que tiene que ver un poquito con esto. La política está demasiado dedicada a lo electoral y por lo tanto a lo impacto. Que esta medida que le va a cambiar la vida a los chilenos. No, si al final del día son pequeñas mejoras. Lo dijo el presidente Lago, yo no sé si está en la lista hoy día no, Vidal, pero lo dijo el presidente Lago y dijo siempre la gradualidad. Es que dijo una palabra a que diferencia de algunos que eran pinochetistas, no sé si siguen siendo. Pancho, gradualidad dijo. Gradualidad. Sí, el punto de respecto a la gradualidad, siempre el punto es la velocidad. Sí, Betina. Lo que decía recién Gonzalo respecto al tema de los acuerdos y la mirada a futuro, y que también fue bastante transversal en el discurso del viernes en la noche del presidente de la República, ¿no es cierto?, tratando de buscar acuerdos y avanzar. La verdad que también es difícil en un contexto, recordemos que el gobierno hizo un acuerdo con la democracia cristiana y a partir de eso se aprobó la reforma de pensiones en la Cámara de Diputados y pasó al Senado. Y hoy día el mismo presidente de la democracia cristiana, que puso su firma en ese acuerdo, hoy día dice, no, ya no me gusta, ahora quiero otra cosa. Entonces también hay que entender que en este contexto es muy difícil ir avanzando en reforma si la misma gente que acordó ciertas reformas finalmente las va desconociendo. Es complejo. También había otro llamado en el discurso del viernes en cuanto a reflotemos, impulsemos, avancemos con más celeridad el acuerdo firmado el 14 de junio, ¿no es cierto? 14 de junio, acuerdo firmado por prácticamente todas las bancadas con un sector que estuvo sentado en la mesa hasta pocas horas antes del acuerdo, que era Revolución Democrática, y que decide retirarse, restarse el acuerdo porque sencillamente hay sectores políticos en el país que prefieren seguir tirando piedras desde afuera hacia adentro de la casa en vez de seguir construyendo. Entonces también acá hay un llamado de todos los sectores de cómo podemos ir avanzando en el diálogo, en los acuerdos, pero también respetemos los acuerdos y hagámonos cargo de lo que juntos construimos en el pasado. ¿Será capaz, Gloria, la clase política hoy día en el Parlamento, en el Senado, así concretamente, de ponerse a discutir, centrarse en la reforma de las pensiones y sacarla? Porque los diagnósticos requete contrahechos, la discusión en la Cámara de Diputados muy avanzada y allí aprobada. Entonces aquí da la impresión de que hace falta voluntad y sentarse hasta que salga una buena reforma. Sí, pero esto implica también revisar algunos contenidos de la reforma. Parte importante de la oposición que no concurrió al acuerdo es una oposición que no está de acuerdo con los contenidos, con la propuesta del gobierno en algunos de sus ámbitos. Y por lo tanto creo que lo que vale la pena en el ámbito, en función del mismo llamado que hace el presidente de la República el día que hace en el fondo su cuenta pública, que es la llamada al diálogo. El llamado al diálogo implica estar dispuesto a dialogar y estar dispuesto a ceder. Probablemente lo que hay que hacer con esa reforma aprobada en primer trámite
trámites, revisarla, mirar que efectivamente la velocidad, por ejemplo, respecto a la mejora de las pensiones sea una velocidad que permita resolver el problema pronto y no en 40 años, digamos, que yo creo que es la expectativa respecto a lo que se estaba señalando, por lo menos en la primera reforma. Y eso a mí me parece que es clave. O sea, hoy en día no hay nada escrito en piedra. En rigor, creo que la necesidad es estar o mostrar voluntad de diálogo, y eso implica estar disponibles también a ceder. Francisco Vidal, quería... Yo creo que este es un tema interesantísimo para la gente que nos mira. Evidentemente que hubo un acuerdo que permitió la mayoría relativa en la Cámara, y ese acuerdo ya era un avance con respecto a la reforma de Michelle Bachelet. Solo va a recordar, el proyecto original de este gobierno era 4 puntos de cotización adicional, se lograron 6. 6. El segundo, el proyecto original no contemplaba un ente público y ahora ese 6 lo administra un ente público. La diferencia está en qué haces con los 6 puntos. Nosotros pensamos que los 6 puntos, que no los pone el trabajador, los pone el patrón del trabajador, sí, vayan a un fondo solidario, que es precisamente lo que permite lo que dice Gonzalo, que es subir a lo menos un 20% hoy las pensiones de 800.000 hombres y mujeres que no están en el pilar solidario. Pero hay otras reformas mucho más estructurales en la propuesta nuestra. Por ejemplo, es aumentar la cobertura del pilar solidario al 95%, es hacerlo casi universal. Y yo diría que el problema de fondo que tenemos con la derecha es el destino de las AFP. Porque la propuesta que hoy día tiene la oposición separa lo que es la administración de la recaudación. Entonces, es otro modelo. Gonzalo y Betina. Un punto respecto de materia de pensiones. Yo entiendo que hay una parte de la izquierda que defendía un proyecto hace 2 años atrás, no hace 10 ni 20, hace 2 años atrás, y hoy día quiere otra cosa. Está bien, es legítimo. Yo creo que es verdad. Vamos a tener que ceder de parte y parte. No nos olvidemos de algo, de un detalle. Las cotizaciones, sin importar quién las paga, son del trabajador. Quedó demostrado la discusión que tuvimos a propósito porque del cuando 10%. se está diciendo de que vamos a cambiar la lógica de que hasta ahora el pilar solidario se hace por la vía de los impuestos, hasta aquí se ha hecho por la vía de los impuestos generales, y resulta que ahora el pilar solidario o la mejora de las pensiones se quiere hacer por la vía de las cotizaciones de cada trabajador. Eso es un punto importante. ¿Por qué? Porque si se quiere escuchar, la gran mayoría de los trabajadores dice: ojo, esas cotizaciones son producto de mi trabajo, van para mi pensión. Si quiere hacer solidaridad, ningún problema. Hágalo con los impuestos, que yo también pago impuestos, hágalo con los impuestos. Entonces va a tener que producirse un diálogo, que mirar distinto. Va a haber que escuchar Ustedes quieren ir con también, los 6 obviamente. puntos. Bueno, tú estabas hablando en representación de tu sector, creo, porque a ti te escuché decir que 3 y 3 estaba bien. Yo creo que está en el avance y yo me quedaría con 3 y 3. 3 y 3 yo creo que es parecido que lo que es a esto 3 y de 3. ceder que- No, el aporte patronal son 6 puntos. 6 puntos más. Lo que se aprobó en la Cámara, que eran 3 y 3. Ahora, ese 3 a una cuenta individual. y 3 al Fondo 3 Solidario. al Fondo Lo Solidario. que pasa es que ese Fondo Solidario es clave. Porque tiene razón Ahí de Gonzalo. acuerdo, ahí de acuerdo. Es clave, ¿sabes por qué? Porque En la si Cámara tú no sí. tienes el Fondo Solidario, no puedes reajustar las pensiones ahora. Ahora. Para los ya pensionados. Betina tiene una posición discordante. No, probablemente una reforma del sistema de pensiones es las cosas más complejas para entendernos, ¿cierto? Y yo creo que en el mundo es el tipo de cosas donde los políticos ofrecen el oro y el moro y después la gente lamentablemente se da cuenta a quién le debió haber creído y a quién no le debió haber creído, ¿no es cierto? Primero que nada, cuando hablamos de fondo solidario, no es más que un fondo de reparto. Es decir, los que hoy día están trabajando pagan una pensión adicional por los que hoy día están jubilados. De acá al año 2050 vamos a tener 2 personas trabajando por cada jubilado, por lo cual cada vez se te hace más chica la pirámide, cada vez la gente que va a estar trabajando va a tener que ir aportando más para poder sostener ese mayor pago de pensiones. Hoy día el sector que tú representas, Pancho, hizo una propuesta de que los 6 puntos adicionales se van a este fondo colectivo. Se habla de que el aporte es del trabajador, es del empleador y no del trabajador, por lo cual no le afecta al trabajador. Eso todo el mundo entiende, que aunque se diga que sea un aporte del empleador, finalmente el que termina pagándolo es el trabajador. Ahí no enredemos a la gente y no la engañemos, porque es plata, son recursos que ellos generaron y tienen que ir a su cuenta individual. Hoy día, y tú bien lo planteaste entre medio, ¿no es cierto? A partir del retiro del 10%, la gente entiende que lo que ellos aportaron para su pensión es para ellos. Pues bien, la propuesta que hoy día plantea el sector que representa Pancho, esos 6 puntos adicionales se va a una cuenta
que no va a ir necesariamente a mejorar tu pensión, va a ir a mejorar las pensiones de terceras personas. De ¿Y todo. eso Por te eso parece es la mal? práctica de todo. Hay dos miradas Se debe hacer con distintas. impuesto general. Pancho quiere que una parte de lo que tú aportes para pensiones se vaya a otras personas. Yo quiero que todo lo que yo aporto, que las personas aportan para sus pensiones, vaya a su cuenta individual. Y yo creo que reforcemos el sistema de pensiones a través de impuestos generales, Pero a esa es través la de dif- fondos Oye, pero qué generales. bueno, existe la diferencia Porque sustantiva no, entre la derecha y nosotros. No, porque Pancho... Hacia la esencia. No, y hay otra cosa también en la Cero esencia. solidaridad. Betina y No, no es luego solidaridad. Francisco. Pancho, cuando uno paga impuestos progresivos, por esa vía tú haces redistribución. Otra cosa es que la gente que está trabajando y que lleva más años cotizando, finalmente paga por aquellos que quizás decidieron no cotizar por irse a la informalidad o por tratar de cotizar por menos, O porque el etcétera. mercado Un trabaja Estado, menos hay despacio. Estado que, no, Y pero ahí un no, y Estado que también hay sostiene otra- mejor una política pública redistribuye sin duda mejor, pero para eso entras a otra discusión que tiene que ver también con la carga impositiva que tenemos en Chile, que esa es otra discusión. Con la carga Una impositiva una y carga en- impositiva que es baja en relación, por ejemplo, a países más desarrollados que pueden efectivamente concurrir a Pero políticas si tú lo redistributivas. comparas con el nivel con esos países, cuando tienen nivel de desarrollo similar al chileno, es parecido al chileno. Entonces hay mucho mito acá. Y también hay una diferencia que tenemos con Pancho acá. Pancho centra el problema en quién administra esos recursos y prefiere que sea un ente fiscal, un ente estatal, ¿no es cierto? Versus, yo creo que la gran mayoría de las personas hoy día cuando va a retirar su 10% se da cuenta que está ahí. ¿Cuántos países del mundo? No, pero- Entonces, Si finalmente, fuera el Banco del Estado estaría también ahí, pues. bueno, ojalá con, Con ese- una con- diferencia, con la que el misma, Banco del no es Estado con la no misma tiene utilidad rentabilidad. en no los es- últimos 15 años del 25% de la rentabilidad por capital. Yo diría que es el negocio, no sé si le gana a la trata blanca o no, el 25% en los últimos 15 años. Esa es la utilidad de la AFP sobre el capital anual. El propio, sí. po. Impresionante. No sobre todo el Y ahí capital. independiente Pancho. si se gana o se pierde. El año pasado, por afiliado afiliado, la rentabilidad de las AFP fue 2.000 pesos al mes. El año pasado. Entonces, el año pasado, ¿Y la curva completita? son 40.000 pesos, saca la cuenta. Entonces lo que pasa es que hoy día estamos haciendo una reforma de pensiones sobre la base de slogans, pensando que las pensiones se van a mejorar porque lo administra un ente distinto. Eso no es así. Entonces yo creo que hay que ver cómo mejoramos las pensiones sin que la gente pierda el aporte que hoy día está haciendo y sin que el aumento del aporte se vaya a terceros y no a ellos Tú eres mismos. partidario de que los 6 puntos vayan a cuenta individual de las personas. Y que se ¿Tú, refuerce Gonzalo? el pilar solidario, que se refuerce las pensiones A vía través impuestos de generales. impuestos. ¿Tú, Gonzalo, No, también? mira, yo- Dije que Gonzalo yo- me yo- lo manda. componente solidaridad Yo soy es- partidario de que obviamente las cotizaciones son de los trabajadores. Eso es así. Pero tenemos un problema de fondo. Si allá lo que deslegitima la política es la ineficacia. Y por lo tanto, entre lo que nosotros queremos, siendo gobierno, lo que la oposición quiere, lo único que no puede pasar es que las pensiones sigan igual de bajas y venga otro gobierno. O sea, y y venga que- otro que gobierno, terminemos y venga postergando otro una gobierno. discusión que Y es ya lleva demasiado es ahí, tiempo es ahí donde uno tiene que entender que tiene que ceder. Y uno está dispuesto a ceder. Dice, ceder, perfecto. 3 puntos de eso va a ir de alguna manera, a reparto. Los otros 3 puntos van a ir al trabajador, es su esfuerzo. Cada trabajador le estamos pidiendo, porque hay que hablar con la verdad, le estamos pidiendo a la clase media que subsidie las pensiones más bajas de Chile. Porque eso es lo que estamos haciendo. Porque aquí después la política dice, mire, le subimos las pensiones a la gente. No, señor. Lo que está haciendo en la clase media, la gran clase media de este país, va a estar subsidiando las pensiones más bajas más bajas de nuestro sistema. Y eso yo creo que es algo que se puede, pero se tiene que hacer de manera transparente. Se le tiene que decir, porque empezamos a usar un lenguaje para que pareciera que al trabajador no le va a pasar nada. Que él no va, a nadie le va a meter la mano al bolsillo. Es así. Le ha pasado Y por una eso, barbaridad. pero por eso Con el sistema que ustedes tenemos crearon. tenemos que decirle la verdad. Tenemos que No, decirle la verdad. imagínate que José que Piñero hubiera dicho la usted, verdad, güey. 6%, 3% va a Íbamos a ser para tener su 100% cuenta. retención, 3%, perdón, Al 3% 2020. va a ir a solidaridad, va a ir a un fondo de reparto. ¿Por qué? Porque en justicia, la realidad, hay que hacerse cargo de la realidad. Hay una gran cantidad de pensionados en Chile con pensiones bajísimas. Y eso lesiona. pero de nuevo, Pero de nuevo, mientras- es que tú estás preocupado del culpable y no de la solución. es que de todos. mientras Porque siga- Pancho Vidal, 24 años de gobierno y viste cómo esas pensiones iban a ser bajas, o te diste cuenta ayer que esas pensiones iban a ser bajas. Ya, pero el diagnóstico Entonces, está hecho hace no, bastante pero rato, por eso, comisiones y- de por y- medio, y con ahí- propuestas punto, en la mesa. deja que conteste Punto Gloria y de vista Francisco. que no María, estaríamos- Gonzalo, Encerrar momento, la ¿Sabes quién se dio reforma. Y no cuenta de tu estaríamos pregunta? discutiendo. La De uno, presidenta de uno. Bachelet se dio cuenta. Po. La presidenta se dio cuenta de la pregunta Después una y comisión. respondió con el pilar No, pero no es solidario. solidario. ¿Y no fue aprobado unánime eso?
Mira que no, po. Bueno, pero entonces, Pancho Vidal, No, a mí habría lo que mira, me un gusta de la seríamos- derecha es lo siguiente. o mira. sea, esa oposición que Aquí es hemos distinta a la escuchado oposición que a la hay hoy derecha día. decir, mira, que todo vaya para el trabajador. Los 6 puntos. Eso es lo que los trabajadores quieren. Eso es lo que dice la encuesta de los trabajadores. Sí, sí, no, claro. Entonces, Varias, ¿y cómo reajustamos a los que no están en el pilar solidario, que coincido con la cifra, Gonzalo? 800.000 hombres y mujeres. Impuestos generales. Y cuando uno dice, ¿y de dónde sacamos la plata de impuestos? No me suban los No me- impuestos. claro. Es que O sea, chicha y chancho, la derecha. Es que yo creo que ese es Gloria. el punto. Nosotros tenemos que estar Increíble. disponibles. O sea, no estaríamos discutiendo esto de esta manera si no hubiésemos tenido hace un par de semanas atrás la discusión respecto al 10%. Yo creo que Pero si esa aceleró. reforma está aprobada desde el inicio del gobierno. aceleró la discusión, porque esto estaba en primer trámite, se había discutido ¿Se aprobó en primer en enero, trámite. Gloria? Sí, sí, sí. ¿En Se enero? anunció en enero, se aprobó en enero, pero no había habido posibilidad alguna de empujar de manera adecuada si esto no se produce y no se pone sobre la porque mesa. está parado en el Senado. La celeridad para poner el tema sobre la mesa tiene que ver con el debate que se produjo en el Congreso a propósito del 10%. Ahora lo que se requiere es la voluntad política para poder efectivamente avanzar de manera adecuada en mejorar las pensiones. No puede pasar otra administración en rigor donde no tengamos un acuerdo político adecuado Estamos de acuerdo. para que efectivamente se ponga sobre la mesa la posibilidad. Y yo entiendo que en las encuestas dicen que las personas tienen cierta resistencia a la solidaridad, pero si no es de manera solidaria, en una parte al menos, es bien difícil poder avanzar de manera adecuada, a no ser que hagamos esta discusión, que creo que es una discusión que es súper válida, que es una Yo discusión sería- sobre aumentar la tasa impositiva. Betina, respecto que- de la- Si tú del me planteamiento dices, Matías, tan... que tan- dejémosle el 6% al trabajador del aporte del empleador y vamos a resolver el tema de los 800.000 que no reciben pilar solidario con impuestos generales, a continuación dígame de dónde sacamos la plata. Betina, respecto a lo que dice Francisco, que chicha y chancho, o sea que no quieren subir los impuestos, pero dicen que por esa vía ver, quieren es que pagar sí, la sí. mejora de las pensiones para no tocarle... ¿Habrá un tecito? ¿Quiere café o té? Sí, ya le van a alcanzar. Betina, ¿qué piensas tú sobre esa imputación que le hace Francisco? A ver, yo creo que hay que ver el mono completo, ¿no es cierto? Punto uno, efectivamente, nuestras arcas fiscales están muy estresadas, ¿no es cierto? Hay varios sectores que han planteado hoy día aumento de impuestos. Yo creo que está absolutamente, es una idea descabellada en este contexto de recesión, en este contexto donde tiene que reactivarse la economía. Tampoco dicen de qué tipo de reforma tributaria están hablando, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque si nos comparamos con otros países, las tasas de impuestos en Chile son altas. El punto es que poca gente los paga. Por ejemplo, el impuesto a la renta, poca gente paga el impuesto a la renta. Entonces me pregunta Pancho cuando habla de aumento de impuestos, ¿te refieres a empezar a cobrarle impuestos a la clase media? Porque finalmente, creo que- cuando finalmente hablamos de que una parte del 6% vaya a un fondo solidario, un fondo de reparto, mejor dicho, eso es un impuesto al trabajo. No es otra cosa que eso. Es un impuesto a la clase Entonces, media. es un impuesto a la clase ¿Qué media. impuesto, Entonces, Francisco? también Preguntémosle, hay ¿qué que tipo de sincerar, impuestos hay quisiera que poner? sincerar los roles. Ahora, Eso yo sí creo, y acá yo creo que puede ser que tengamos un acuerdo, puede ser. Yo creo que es muy importante en lo que hoy día está trabajando el ministro de Hacienda con un consejo transversal de asesoría respecto del buen gasto público y revisar el presupuesto y realmente Pero sabemos ir que con lo avanzando estresado y que está la caja recortando fiscal. aquellos programas sociales Sí. que hoy día no están Pero eso es logrando solamente el para hacerse objetivo. cargo de la emergencia ahora. En No, rigor, es- para poder sostener con lo estresada que está la caja fiscal, para poder sostener esto en el largo plazo. O sea, y Está bien. digo, a propósito de los impuestos, hace 3 semanas atrás conocimos una carta de millonarios del mundo pidiendo que sus propios estados les cobraran más impuestos para hacerse cargo de la situación de la pandemia. 80 millonarios del mundo en esa disposición. ¿Por qué no podríamos pensar que eventualmente, yo creo que ahí Pancho probablemente sigue con la idea, ¿por qué no podemos pensar que las personas que más ganan, dada más la Bueno, hubo una distribución del reforma en ingreso, enero de un impuesto adicional a aquellos pero de estamos en una renta más situación alta. Entonces, de mayor estrés aún de las no han arcas pasado ni 6 fiscales? meses y volvemos. Entonces, ¿cuándo? Ninguno de los supermillonarios paga ese impuesto. Bueno, ¿y tú crees que va a pagar el nuevo impuesto? por qué? Porque tú sabes, pues, Pancho, Porque los finalmente. que pagan el 40%, ¿Sabe? que además el Parlamento, que esto es lo que dijo, sobre 15 millones de pesos mensuales, originalmente era sobre 6, incluía los parlamentarios, en la subida, del 35 al 40. pero sí, la pagan bueno, 22.000 pero- chilenos. ¿Qué impuesto subiría usted? Pero mira, antes de subir ningún impuesto, yo le propongo a la derecha aquí representada que revisemos las exenciones tributarias. Entonces explico en un minuto. El ministro de Hacienda, En de Chile hecho, el gasto tributario, que es la denominación técnica, El IVA. es que hay 9.000 millones de dólares que por distintas normas, leyes, etcétera, no pagan impuestos. Entonces yo voy a poner 2 ejemplos para que quede clarito. Contribuciones.
Pero contribuciones De bienes raíces. Ah, sí, claro. El 80% de la vivienda están exentas, entonces tú quieres que paguen eso. No, yo tengo una prioridad antes de Ah, la ya, antes de contribución. ¿Cuáles? Si tú, Matías, te vas de Televisión Nacional y te dedicas a la bolsa de valores ¿Ya? y tu negocio en la vida es comprar y vender acciones, compras en 100 y vendes pasado mañana en 120, no pagas impuestos por la ganancia de capital. ¿Desde cuándo? Desde el año 2002. ¿Sabes por qué? Porque, o sea, ¿sabes cuánto cuesta eso al Estado anualmente? $1.000 millones. ¿Y por qué? Hoy día leía a la Silvia Izaguirre, inobjetablemente derechista liberal. Decía que la suma de la renta presunta y del subsidio al diésel alcanza $2.000 millones. Oye, empecemos pues, vamos revisando. Todos lo dicen, pero nadie lo hace. ¿eh? 9.000. yo creo Todos que lo es fácil dicen y decirlo. nadie lo hace. ¿Quién se le atreven los camioneros? ¿Quién Pero lo porque hace? hay mucho dogma metido en esto al final. Si es que en una situación de estrés de la caja fiscal como el que tenemos ahora hay que estar disponible a salirse del dogma y mirar otras medidas. Si otros países lo hacen, Mira, si en lo de otros las lugares del exenciones se lo mundo. escuché al ministro de Hacienda para revisarlas, sí, hay que Entonces- revisar aquella. Pero de nuevo, Pancho Vidal, de nuevo, ¿sabe lo que va a pasar? Los afectados van a ser generalmente ¿quiénes? La clase media, las pymes. Tú sabes que el entonces, ministro de cuando Hacienda- Deja vemos que ahí- termine, solo deja va que a termine terminar. Gonzalo. Lo que pasa es que solamente un aporte. Pero es que Gonzalo no ha terminado, ¿cómo sabe? que le- Sepa que le aporte, le aporte. Aporte, vean. Lo interrumpe, no le Un aporta. aporte, un aporte. Fíjate que Carlos Monte hizo una vez una petición formal y hay un documento hace como 6 años. El Servicio de Impuestos Internos determinó que las exenciones benefician al 10% relativo más rico. Documento. Te pongo un ejemplo más específico. Gran trabajo de los de la Adolfo Ibáñez. Espérate, se me olvidó los apellidos del economista. Uno de apellido yugoslavo. Ya, pero el aporte, ya, ese es el aporte. No, está espérate bien. un poquito. La renta presunta, el 95% la percibe el 10% relativo más rico. O sea, no solamente tenemos un hoyo de este porte tributario, sino que el beneficio no es la clase media, es el 10% más rico. No, es A ver, Gonzalo, para que termine. han confundido los beneficios, porque, y ahí vamos a ir al Empieza a punto. caer la... Camiones, colectivos, usan el impuesto al diésel. Entonces me dice, claro, porque tú estás pensando en la gran minería, seguramente, cuando hablas del diésel. Pero también está En la confundido. línea aérea. Sí. Entonces, por algo, Pancho Vidal, ninguno de los gobiernos de los que tú fuiste parte tocó eso. ¿Por qué no los No, tocó? Bachelet 2 lo tocó, ¿eh? ¿Por qué no los tocan? La Porque renta finalmente es muy difícil la distinción. Y aquí, de nuevo, hablar con la verdad. Aquí se van a tocar a las personas. No hay manera de ampliar la base hoy día en el estado de desarrollo de Chile si no es a través de la clase media. Si por algo, No, si por no, algo, yo creo mira, que- si lo pongo en un punto. Eso es la campaña del terror, ¿eh? Cuando Sí, quisiera, eso es para, mira, para que la gente diga, no hay que hacer este aquí, tipo de cosas. no, Campaña del yo creo, terror. no, pero Pancho, ¿qué terror? Yo te acabo de decir, hay que avanzar en la reforma de pensiones. Te acabo de decir, 3% va a ir a reparto desde los trabajadores, clase media, para financiar las pensiones más bajas de Chile. Y 3% para sus propias pensiones. En ese esquema, no, pero es que ya me hiciste un aporte, ya me hiciste un aporte. Ya me hiciste un aporte, sí. Pero guárdamelo al final. Pero que termine, Y que para poder terminar. Técnicamente. ¿Sabe por qué? En ese esquema ya hay un consenso de 3 y 3, que no es ni lo que el gobierno quiere, ni lo que nosotros creemos es mejor, no es lo que tú quieres, ni seguramente lo que tú Salomónico, crees que es mejor. salomónico. Pero en eso, resulta que eso está parado desde enero. Yo creo que vamos a ¿Quién lo terminar tiene en- parado? Ustedes lo tienen parado en el Senado. Es el minuto de volver a dialogar, decirle si hay que hacerle algún cambio, algún ajuste, Le dio una pero el Bueno, 80% entonces hay que de estar esa reforma disponibles, podría mejorar las pensiones más bajas de Chile ahora y no en 30 ni en 20 años. Entonces hay que ahora. estar disponible Y ese al acuerdo diálogo. es urgente, Ustedes sobre lo- todo después de lo que Gonzalo pasó. dice que la oposición no tiene frenado eso. No, yo creo que se generan, o sea, justamente desde la trinchera, desde la lógica de la trinchera, se genera esta imposibilidad de poder dialogar. La oposición siempre ha estado disponible al diálogo, pero al diálogo que implique no imponer una propia mirada, sino Está que más desde bien enero tratar... en el Senado. No, yo Sí, quiero hacer y- un punto, pero perdona, porque hay- Gloria, que es sí. clave para nosotros. Como es evidente que vamos a tener una reforma tributaria, porque el país no resiste, Es que no es después de la sostenible, pandemia no es y de la sostenible. rebelión de octubre, mantener la estructura tributaria que tenemos, y que es muy simple. La comparación internacional no es sobre la tasa de las empresas en una categoría. La comparación global internacional es cuál es la presión tributaria sobre el producto. En Chile es 20%, 21% máximo. Y debiera llegar a Y en 35 Europa es para comparar. 34, el resto de las pensiones y la salud quedan 25, 26. Estamos a 5 puntos.
Y si no se entiende, otra aberración de Chile. Además, si queremos Ay, fortalecer el pero- sistema, si queremos fortalecer el sistema de pensiones, queremos fortalecer el sistema de salud, queremos generar derechos garantizados para que no nos vuelva a pasar de estar desprotegidos. ya tiempo de dar un paso en Matías, materia. por Betina favor, tiene la no, palabra. te Por prometo eso. más, te prometo Vidal, no, pero no, si tiene que Pero hablar más, pero en es que su me- momento, es que- porque es que- Betina... Pero a ver, pero es que Pancho, de verdad, Pancho, seriedad. Francisco, no sé, Jorge, La Pancho. segunda para aprovechar la respuesta. Para aprovechar la respuesta. Si no le he respondido No, todo. las dos preguntas juntas. Betina, ¿tú te parece razonable que en Chile el Gini antes de impuestos sea 0,51 y después 0,48? Echa la pregunta, Betina. A ver, Pancho. Nuestro sistema tributario, tú puedes compararte con distintos países de la OECD, estamos por arriba, por abajo, depende del nivel de desarrollo, y la verdad que hay números para todos, ¿no es cierto? Acá lo importante es, primero que nada, avanzar en un buen gasto. Y en eso ha estado trabajando el ministro de Hacienda, incluso antes de esta pandemia. Y en eso yo creo que hay un acuerdo transversal de que efectivamente hay que ponerse los pantalones, reducir la burocracia y avanzar en aquellas líneas, en aquellos programas que realmente apoyan al país, apoyan los distintos ámbitos, ¿no es cierto? Pero reducir el gasto público no excluye la posibilidad de hacernos cargo de hacer sostenible la política pública en el tiempo. Es que cuando Y por lo gastan tanto, mejor, No, poder porque no hacer estoy una diciendo discusión reducir, estoy sobre la diciendo reforma. mejorar el gasto y con eso tú liberas recursos para otros fines, ¿no es cierto? Por Como eso, puede pero ser no es excluyente pensiones, respecto a la como otra puede discusión. ser salud, como pueden ser otros sectores, pero que haya un buen gasto. En salud, por ejemplo, yo sé que es un momento muy estresado el sistema de salud hoy día, pero es un sector que ha aumentado mucho su presupuesto, pero no ha estado a la par la entrega de servicios que ha estado, ¿no es cierto? O sea, todavía vemos muchas ineficiencias en, por ejemplo, en los hospitales, etcétera. Pero yo quiero poner un punto adicional sobre la mesa respecto al tema de los acuerdos. Está bien, en el tema de pensiones, la democracia cristiana a través de su presidente se desdijo al cabo de un par de meses lo que firmó, etcétera. Pero yo creo que acá hay sobre la mesa un acuerdo que fue muy importante del 14 de junio y que tiene una agenda por delante muy relevante, que es el tema de la reactivación y de cómo volvemos a echar a andar la economía. Esa agenda, a mi modo de ver, está un poco lenta en su ejecución. Y yo creo que hay que empujarla desde los distintos sectores. Hubo voluntad política en ese momento para firmarla y no se ha avanzado con toda la seriedad que uno quisiera. Y ojalá volvamos a una política de acuerdos, de conversación, para ver cómo vamos avanzando. Tenemos en que esa colaborar agenda. las dos partes. Pero La- se firmó una agenda, está ahí. No hay mucho más que Lo que pasa conversar. es que La una oposición, política la futuro oposición respecto, sobre la oposición ha país. concurrido a Señor todos los acuerdos respecto a los Una cuales parte de la ha estado oposición, parte, una ha parte- firmado. Señor una panelista, parte de la oposición. Vamos a ir a una pausa, vamos a volver pronto. Gloria va a presentar ese libro, nos vas a dar la vuelta a contar de qué se trata. Ya no sé, bueno, Nos queda una espacio, cosa vamos a hablar sobre empleo. 1.700.000 empleos destruidos. Ese es un verdadero problema, el de las pensiones, qué decir, pero este también es ahora, a fin de mes. Pausa y volvemos al Estado Nacional. Europa es todo. Estamos de vuelta en Estado Nacional, transmisión conjunta de TVN y Radio Duna. Nos queda muy poquito rato, 1 minuto para cada uno en este cierre. Está planteada. Mañana tenemos IMASEC, que en todas partes del mundo ha generado, la actividad económica ha ido teniendo un impacto feroz. Chile no debiera ser la excepción. Además, tuvimos reciente, el último mes, una muy mala cifra. El desempleo también. Bueno, Betina, ¿por dónde quieres partir tú en tu último minuto? En mi último minuto, yo creo que hay que avanzar en diálogo y con acuerdos junto con la oposición. Los próximos meses van a ser meses muy duros, van a ser meses en que hay que empezar a abrir la economía, la gente tiene que volver a trabajar, ¿no es cierto? Por muchos programas sociales que podamos implementar, nunca va a ser suficiente, es necesario ir paso a paso, ir abriendo la economía y volver al trabajo. ¿Van a haber contagios nuevamente? ¿Van a haber rebrotes? Lo más probable que sí. Por eso, definir una estrategia en conjunto ir aprendiendo y en conjunto ir avanzando, porque independiente de lo que pueda hacer cualquier gobierno, si es que no logramos poner la economía de pie nuevamente, esto va a ser muy difícil. Hoy día, 1 de cada 5 personas que estuvo trabajando hace un año ya no está trabajando y muchos de los que están trabajando han tenido una caída de sus ingresos. La única forma de poder enfrentar eso y volver a generar ingresos para los hogares es precisamente en la medida que tengamos acuerdos y logramos ir avanzando e ir abriendo la economía. Francisco Vidal, Alex Galetovich era el economista que se te olvidó a ti por si acaso para nombrarlo. ¿Cómo se llama? Alex Galetovich. No, no es eso. ¿No es Galetovich? ¿No? Tú sabes que Yo tengo pensaba que sí. Si va a dar la razón en algo. Tiene que haber sido mujer. No, Primera no, cosa. Ya, no hombre. importa, Vidal, no importa. Siga usted con su minuto. Yo te diría que como dos cosas. Vivimos una situación de polarización brutal Ya. y tenemos que buscar un punto de encuentro que tiene que ver con la reactivación económica, el empleo y sobre todo con el plebiscito. Yo creo que diría que lo más importante es llegar a un plebiscito libre, democrático, pleno, seguro y que la ciudadanía defina. Eso por una parte. Y segundo, con respecto a la Araucanía,
yo te diría que hay dos cosas claras, digamos. Por favor, no más racismo, por una parte, y erradicar la violencia aplicando la ley y el derecho, venga de donde venga la violación del derecho. Gonzalo Miller. Yo creo que la política tiene que entender de que debe tratar de quitarle angustia a las personas, no provocarles más angustia. Y yo creo que la ineficacia de la política en ofrecer soluciones en los últimos años ha generado esa angustia, sobre todo para aquellos que han perdido su trabajo, por ejemplo. Yo creo que es muy importante transformar eso en una prioridad importante. Tener un plebiscito el 25 de octubre, tranquilo, que sea una derrota para los violentos, me parece que también es una meta importante. Pero, ¿qué le importa a las personas hoy día? Ver cómo van a poder salir adelante. Y en eso tenemos que estar de acuerdo. Si seguimos transformando, si transformamos la reactivación, si transformamos el regreso a la actividad en una trinchera gobierno y oposición, flaco favor le vamos a estar haciendo a la angustia de millones de chilenos que hoy día lo que necesitan es ayuda y esperanza. Pero nadie se va a poner Es Claudio Agostini, no Galetovich, que es más italiano que yugoslavo. Claudio Agostini. Él mismo. Que es más italiano que yugoslavo. El Adriático lo separa, pero está cerca. Gloria. No, dos cosas. Primero, pese a que creo que faltó en el discurso presidencial un reconocimiento más explícito a las violaciones de los derechos humanos, particularmente que ocurrieron después del estallido social, creo que así todo rescato el ánimo respecto al diálogo. Yo creo que esta posibilidad de abrirse al diálogo creo que fue importante y relevante porque creo que este país va a necesitar mucho diálogo, mucho acuerdo para poder efectivamente salir hacia adelante. Y me tomo un minuto para una segunda cosa que es la promoción. Está lleno de papeles porque me va a tocar moderar la mesa donde se va a presentar este libro, que es el libro La segunda memoria del expresidente Lagos. Es un libro que está radicado entre el año 88, por lo tanto el año del plebiscito, y el 2006 hasta su gobierno. Y yo creo que es muy interesante por dos cosas. Primero porque es un relato en primera persona, son más de 800 páginas donde está contenido todos esos años que creo que son los últimos años probablemente más relevantes que hemos tenido en términos de nuestra historia democrática, pero por una segunda cosa también que me parece súper importante, es que a propósito de las discusiones que hemos tenido después del estallido social, el malestar en Chile, creo que acá hay muchos datos, mucho relato para poder entender y mirar con ojos del presente aquello que ocurrió también en el pasado, que yo creo que es parte también de esa reconciliación y de esa mirada que necesita este país para salir adelante, y creo que es importante, ¿no? Creo que es importante también la crítica que hace a varios sectores por lo demás y la defensa al modelo, pero creo que vale la pena mirarlo. Y este libro se lanza el día jueves. Perfecto. Mi intuición me dice que va a haber más gente de derecha conectado que gente del Frente Amplio. Ahora, yo le recomendaría al mundo de la derecha en general, que rescata mucho los gobiernos de la concertación, que lean de verdad este libro, porque creo que es un aporte realista respecto a lo que ocurrió en esos años. Bettina, Gonzalo, muchísimas gracias por estar esta noche aquí. A ustedes por acompañarnos también y nos reencontramos el próximo domingo. Más Estado Nacional a discutir los temas públicos que nos interesan con ustedes. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches.